Entonces, a ver, recordemos brevemente, porque aquí vamos a copiar y pegar muchas cosas que hicimos antes. A ver, nosotros hicimos, en el caso de la diferenciación de una variable, todo lo que hemos tratado acá, todo lo que, el tratamiento que se ha realizado en la semana pasada, es para funciones, aquí lo vamos a recalcar, aquí lo vamos a recalcar, vamos a recalcar esta parte, funciones de Rn a R, ¿ok? Eso es lo que se está haciendo, aplicaciones de Rn a R. La diferencial, la derivada parcial, la derivada direccional, el concepto de gradiente, Rn a R. Con todas las interpretaciones, la función diferenciable, definida de un abierto de Rn, un punto, toma vectores y lo transforma en números. Esto es el valor absoluto de ese número, esto es la norma del vector, el cociente es una fracción, ¿ok? Y hemos considerado aquí, bueno, las derivadas parciales, la derivada direccional, y varios ejemplos. La condición importante acá, consecuencia, si f es diferenciable en el punto, entonces continua. Y el gran resultado que indica que la diferenciación, la diferenciabilidad, se puede obtener rápidamente si las derivadas parciales son continuas. Ese resultado estaba acá. Antes, acá arriba, aquí, este. Es el resultado con el que nosotros hemos trabajado. La función diferenciable, la función es diferenciable si las derivadas parciales son continuas. Cuando las derivadas parciales son continuas, automáticamente se tiene la diferenciabilidad. ¿Qué es la diferenciabilidad? Esto. Eso significa ser diferenciable. Que es el límite. Este es el gradiente. Las derivadas parciales existen. Formamos el vector gradiente. Hacemos el producto punto y ese límite es 0. Bueno, entonces si la función es de clase C1, eso vamos a empezar a ocupar ese lenguaje. Es decir, que todas las derivadas parciales existen y son continuas en el conjunto, en el dominio de estar trabajando, eso significa de clase C1. Entonces la función es diferenciable en el punto y vale el límite, ¿ok? Se puede, el límite existe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo, pero naturalmente con ahora aplicaciones de Rn en Rm. Ok, bueno, siguiendo la notación del apunte de diferenciabilidad en el apunte oficial, aquí la clave es lo siguiente. Si tienes una aplicación que va de Rn en Rm, es decir, la llegada, las imágenes son vectores, o sea, tienen una cantidad de coordenadas, m coordenadas, entonces la función en realidad toma coordenadas, las transforma en coordenadas. Cada una de las coordenadas depende de la coordenada que salió, por lo tanto lo que nosotros tenemos naturalmente se llaman las funciones componentes. Estas son las componentes. F sub i son las componentes. Las componentes de la función. Recuerde que cuando nosotros tenemos una función de esta manera, calcular límite o estudiar la continuidad pasa por hacer lo propio en cada coordenada. En cada una de las coordenadas. Tendremos que hacer lo mismo para la diferenciación y la respuesta va a quedar clara en unos minutos más. Antes de hablar de eso, lo que vamos a considerar es una matriz. Vamos a llamar, y aquí la notación no es estándar, así que vamos a seguir la notación que se está ocupando en el texto, en el apunte. Vamos a considerar la matriz de m filas por n columnas, que se va a anotar de esa manera, que se llama la matriz jacobiana, o el jacobiano. Yo voy a usar la palabra matriz jacobiana, porque vamos a llamar jacobiano al determinante de esa matriz. Vamos a llamar matriz jacobiana, vamos a anotar de esa manera, a la matriz cuyas entradas son todas esas.
las derivadas parciales de las componentes en las variables respectivas, haciendo variar i entre 1 y n, y m, y j entre 1 y m. Explícitamente, ¿cómo vamos a llenar la matriz entonces? La podemos llenar por filas, y en la manera ordenada y fácil de entender. ¿Cómo vas a llenar por filas? Tu función f o campo vectorial, también vamos a ocupar esa notación, tiene componentes. ¿Cuántas componentes? M componentes. ¿Por qué M? Porque va a Rm. Cada una de las funciones f sub i se evalúa en un vector de n coordenadas. X está en Rn. X1, X2, y así hasta llegar a Xn. Entonces, ¿cómo vamos a llenar la matriz? De la siguiente manera. La fila 1, vas a llenar la fila 1, las entradas de la fila 1 va a ser las derivadas parciales de F1 respecto a las variables X sub i. Lo estoy llamando XJ. O sea, la posición 1, 1 va a ser de F1 respecto a X1, la posición 1, 2 de F1 respecto a X2, la posición 1n de F1 respecto a Xn. ¿Cómo llena la segunda fila? Con ahora la segunda función componente. Deriva respecto a X1, deriva respecto a X2, deriva respecto a Xn. Y así sucesivamente hasta que llegas a la última función componente que es f sub m. Y llenan la fila de esa manera. Entonces tenemos m filas por n columnas. Aquí fíjate cómo está anotando la matriz. Difiere un poco con la notación que uno aprendió de su curso de álgebra lineal, que es esta, m cruz n de r. ¿Ya? Aquí debe entenderse que es una matriz de m filas por n columnas. ¿Ya? De esa manera vamos a considerar esa matriz. Por lo tanto, vamos a asumir que todas las derivadas parciales de todas las funciones componentes existen para llenar la matriz. Entonces, por ejemplo, ejemplo 1, considere la matriz f que va de R3 en R2, o sea, la función de R3 en R2. Entonces, la matriz automáticamente es de ese orden. La matriz es de 2 por 3. Dos filas de 3 columnas. ¿Cómo vas a llenar la matriz? Esta es la primera función componente. X, Y, Z. Esta otra es la otra función componente. F2 de X, Y, Z. ¿Cómo vamos a llenar la primera fila? Bueno, derive la primera función, aquí está la primera fila. Derive respecto F1 respecto a X, a Y y a Z. Bueno, aquí está la derivada respecto a X, Y, Z. ¿Qué tenemos que derivar? Esto. Respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Llene la primera fila. ¿Cómo llena la segunda fila? Vaya a la función componente F2, derive respecto a X, a Y y a Z. Aquí están las derivadas. Bueno, esta es una matriz, como pueden apreciar, de 2 filas por 3 columnas. Esta es la matriz jacobiana o la jacobiana. Voy a usar, insisto, la palabra matriz jacobiana. Matriz jacobiana en el punto X. Fíjate que si evaluamos, nos queda una matriz que depende de las coordenadas. ¿Okay? Otro ejemplo. Ahora tengo una función que toma 2 coordenadas y las lleva a 2 coordenadas. Este es un campo vectorial. La matriz es de 2 por 2. Esta es la primera función componente que actúa en 2 coordenadas y lo lleva a un número. Y esta es la segunda función componente que actúa en 2 coordenadas y lo lleva a un número. Ya, ¿de qué manera vamos a formar la matriz jacobiana? Bueno, la primera fila, que es esta, es derivar la función e elevado a x cuadrado y vamos a derivar respecto a x. Ya, a esta altura que hemos calculado más de una derivada parcial, bastantes, sabemos nosotros que la derivada de esta expresión es, bueno, es la misma, por la derivada del exponente, pero aquí entonces derivamos respecto a x, así que y es constante,
por 2x y la constante, en este caso sí, que es la expresión que queda. Y la derivada parcial respecto a la variable y, de la función que tenemos acá, que sería e elevado a x cuadrado y, sería igual a e elevado a x cuadrado y, por la derivada del exponente respecto a y, pero entonces es 1 por la constante que es x cuadrado. Ahí, ¿no? Ya, entonces esa es la primera fila. Y la segunda fila se llena con la segunda función componente, diríamos respecto a x y respecto a y. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta matriz? Con esta matriz vamos a definir el concepto de diferenciación, pero voy a hacer la identificación al comienzo. Ahí está, un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo, una función que va de R3 a R, su matriz jacobiana es de una fila por 3 columnas, o sea, es una matriz fila. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llenamos esa matriz fila? Bueno, con la función. Fíjate que en este caso, como la llegada es R, hay una función componente que es ella misma. Así que vamos a derivar respecto a X, a Y y a Z. Y con eso formamos una matriz fila, que es la que aparece ahí. Lo interesante es que si nosotros evaluamos ahora en un punto, por ejemplo, en el punto de coordenadas 1, 0, 1, de la matriz jacobiana, en todo punto X y Z, si evaluamos en un punto, por ejemplo, X vale 1, el Y vale 0 y el Z vale 1, la matriz jacobiana, que es una matriz fila, es esta. Ahora, aquí vamos a empezar a ver algunas similitudes. Fíjate que si yo groseramente pongo coma, en la fila agrego comas, lo que obtengo es el gradiente. El gradiente es el vector. Como esta función va de R3 a R, a valores reales, podemos formar el gradiente. El gradiente es un vector con 3 coordenadas, si le pongo coma acá. Entonces, aquí hay una equivalencia que podemos hacer, una pequeña diferencia que la que vamos a aprovechar y debe entenderse en el contexto entre el vector fila y las coordenadas del vector. El vector coordenadas. Entonces, la observación es esta. Si tengo una función de Rn a R, el jacobiano, que sabemos que es una matriz de una fila por n columnas, o matriz fila, podemos identificar esta matriz fila con el gradiente. Son objetos distintos. Uno son coordenadas, otro es una matriz, pero podemos pensar que son iguales. Fíjate que la única pequeña diferencia es las comas, porque fíjate que ambas están escritas a lo largo. Entonces, identificar en el sentido que usted conoce de álgebra lineal, de isomorfismo. El isomorfismo de las matrices de una fila por n columnas, o sea, la matriz fila con Rn. Esos dos espacios son isomorfos. Bueno, ¿por qué vamos a hacer esta identificación? Porque si hacemos esta identificación va a ser bastante más simple llenar la matriz jacobiana. Si nosotros pensamos, insisto, la única identificación es que en nuestra mente perversa vamos a hacer esto. Esto que está aquí es el gradiente. Vamos a pensar como que estamos calculando el gradiente, pero en realidad lo vamos a escribir como fila. Eso es todo. Eso es lo único que voy a pedir. Por lo que vamos a hacer a continuación. Aquí, mira. Si nosotros aceptamos esta identificación, va a ser bastante más fácil llenar la matriz jacobiana. La función tiene estas coordenadas, la función tiene estas componentes. Entonces, con la identificación que acabamos de establecer, tú llenas rápidamente tu matriz jacobiana simplemente colocando en cada fila el gradiente de la componente.
No es exactamente el gradiente, insisto, porque los gradientes tienen comas porque son coordenadas, pero omite las comas y vas a tener las filas. Entonces, de esa manera uno rápidamente puede ir construyendo tu matriz jacobiana, dándote cuenta que la primera fila es el gradiente de la primera función componente y la segunda fila es el gradiente de la segunda función componente. Identificando en ese sentido. De esa manera nos va a ser bastante sencillo llenar y de manera eficiente y rápida en la matriz jacobiana. Esta es una identificación, insisto, gradiente es un vector de coordenadas y lo que estamos colocando en cada matriz son filas, pero esa identificación nos permite, esa manera de pensar nos permite llenar rápidamente la matriz jacobiana. Entonces, esta identificación, que es la que hemos denotado cuadro celeste, es la que vamos a ocupar más ahora, en este contexto, porque es más eficiente. ¿Okay? Esto es bastante más eficiente que acordarse de la definición original. Esa es en la práctica lo que hacemos. Colocamos fila con los gradientes. En orden, respetando el orden de las coordenadas, de las componentes. Bueno, y ahora, con esta información, resulta bastante más eficiente estudiar lo que entendemos por diferenciabilidad de una función de Rn en Rn. Entonces, fíjate que la definición es la misma, de una variable. Tiene una función definida en un conjunto abierto, de Rn. Le vamos a dar un poco más de énfasis a lo que significa ser abierto, porque cuando hablemos del teorema de la función inversa implícita, vamos a tener que volver a recordar este concepto. Estoy hablando con un poco más de detalle. X ser un punto de D. A ver, abierto aquí simplemente piense que D, para efectos prácticos, es una bola. Eso sí tenemos claro. La bola de X0 y algún radio. R. Radio. R mayor que 0. Sin perder genialidad. Y una bola en el plano sería una cosa así. Un disco o el interior de una circunferencia, que es el círculo, sin incluir el borde. Esa es una bola. ¿Sí? Si la función está definida en algo como esto, va a funcionar todos los cálculos que queremos. Mira, es de un conjunto más general que ese, pero podemos pensarlo así. Bueno, la función f se dice diferenciable ahora, en el punto x. ¿Sí? ¿Existen todas las derivadas parciales? O sea, existen todos los gradientes de las funciones componentes. I igual 1 hasta n. Decir que existan los gradientes significa que existan a su vez las derivadas correspondientes. 1 hasta m. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Igual que en el caso anterior, en el caso de una variable era el gradiente producto punto algo. Ahora va a ser el producto de esta matriz por este vector. Aquí debe pensarse este vector como un vector columna. No va a causar tanta dificultad. Eso es un producto de dos matrices. Una matriz de m por n, que está multiplicando a una matriz de n por 1. ¿Correcto? Y el producto entonces va a dar una matriz de m por 1, que se está juntando a esto, que también tiene m coordenadas. Entonces aquí, para que esto tenga sentido, vamos a pensar que las coordenadas las puedo escribir como columnas. Entonces, no va a ser tanto inconveniente. El numerador entonces va a tener sentido. Estamos tomando la norma de todo eso ahora y estamos considerando la norma de x menos x0. Si ese límite es 0, la función se dice diferenciable en el punto x0. Si eso ocurre para todo punto del conjunto, la función se dice diferenciable en el conjunto. ¿Ya? Entonces comparemos esta definición con esta. Voy a volver a proyectarla acá. La definición en una variable es así. Acá está. Me pasé.
La definición en una variable, esta es la definición. Dice la función de Rn a R es diferenciable si existen todas las derivadas parciales, ok, ya, y después cierto límite es cero. ¿Qué límite? F de x menos f de x0 menos, aquí aparece el gradiente. Fíjate que esto lo podemos pensar como 1 por n multiplicado por n por 1, nos da una matriz de 1 por 1, que es un número, y esto es un número. Entonces, fíjate, aquí el numerador es un número, por lo tanto estamos tomando el valor absoluto, partido por la norma, es el límite cero, y ahora estamos haciendo lo mismo, pero estamos considerando ahora norma, porque lo que tenemos son vectores de n coordenadas, m coordenadas. ¿Ok? Ya, entonces nosotros tendríamos que probar para un campo dado que es diferenciable, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a aprovechar todo el trabajo que hicimos para funciones de Rn a R, porque para este tipo de funciones ya adelantamos bastante teoría. Entonces, vamos a aprovecharnos de la forma de cómo es la función, es decir, que son componentes, y vamos a establecer el siguiente resultado. Aquí está el gran resultado, que dice que si yo quisiera determinar o estudiar la diferenciabilidad de una función, no es necesario estudiar el límite cuadro celeste, no es necesario estudiar este límite, este que está acá, sino que es mejor, una manera más eficiente, estudiar en cada coordenada. Dice la propiedad como sigue, dice, f es diferenciable en este punto, si esta coordenada es diferenciable, si esta es diferenciable, si todas son diferenciables. Recuerda que cada una de las f sub i toma n coordenadas y las lleva a R. ¿Okay? Entonces podemos probar, se puede probar esa afirmación. Es diferenciable si cada una de las coordenadas son. ¿Y esto por qué es así? Porque ese producto es una observación de matrices nomás. Una observación de matrices. Mira, note, porque eso debería funcionar por lo siguiente. Mira, si tú tienes una matriz de m por n, y la está multiplicando, y esa matriz la voy a anotar así. ¿Cómo la voy a anotar? Así. Donde A sub i, la columna y décima, no, no lo quiero decir así. Lo que quiero decir es esto. Si A es esta matriz, y si esta matriz la multiplico por un vector B de n por 1, entonces el resultado es una matriz de m filas por una columna, o sea, esto es un vector columna. ¿Ok? Ya, lo que uno puede probar es que es así. Espérate. Quiero hacer el cálculo bien. Estoy ahí, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es este con ese, o sea, la fila. Voy a llamar a la fila. Ah, ya. Sí, era lo que quería hacer. No sé si esto la nota así. Perdonen por divagar. Perdónenme por divagar si le pongo aquí 1, 2, M. Entonces, a sub I, fila
I, fila I. Entonces, cuando nosotros hacemos el producto, acá, hacemos el producto de A por una matriz B de n por 1, lo que vamos a obtener es esto. Bien. ¿Ok? A su I tiene una por n, porque es la fila, ¿correcto? En la fila con ese largo, n. Entonces multiplica, entonces este producto va a dar un número. Entonces este es un vector de m por 1. ¿Ok? Ese es un vector de m por 1. Entonces, ¿para qué sirve esta cuestión? Bueno, porque si yo hago el producto de la diferencial, esto para que se entienda por qué, si yo multiplico esta matriz por este objeto, como producto de matrices, nos va a quedar así. Gradiente de F1 por X menos X0. Gradiente de Fm evaluado en el punto por X menos X0. Entonces, cuando estoy tomando la diferencia, esta diferencia fea que está acá, en el fondo lo que estoy restando, lo que aparece, toda esta expresión que está acá, va a ser el caso de una dimensión, pero con la correspondiente componente. Y en alguna parte va a quedar cálculos de este tipo. F de 1, X0, menos F sub I, X. Bueno, tendría que haber escrito el cálculo, ¿no? Pero me parecía muy... Menos gradiente de F sub I de X0, X menos X0. Entonces, lo que va a ocurrir es que todo el numerador, todo este numerador, lo puedes pensar como un vector columna. O sea, se puede pensar esto como un vector columna de m por 1. Y cada una de las entradas de esa columna van a estar llenas con esta, variando I entre 1 y m. Entonces tienes una columna. Entonces fíjate que esta expresión es la diferenciabilidad de Rn a R. Por lo tanto, si cada uno de estos límites es 0, si cada uno de estos límites es 0, si para este es 0, ese es 0, entonces para la columna completa es 0. O sea, esta parte es 0 en el límite, esta expresión. Por lo tanto, la diferenciabilidad, y eso sí solo sí, porque te puede devolver, la diferenciabilidad en X0 es equivalente a la diferenciabilidad de cada coordenada, de cada componente. Así que todo lo que nosotros podemos decir respecto de la función del campo, lo decimos respecto de sus componentes. Eso es todo el cuento, ¿ya? Es un gran resultado y una consecuencia inmediata de la definición de ser diferenciable y de esta forma, de esta manera tan grata de escribir la función en la matriz jacobiana. Así que la diferenciabilidad es consecuencia de eso. Y en particular, todos los resultados que valen para las funciones componentes valen para la función toda. Por ejemplo, si la función es diferenciable en el punto x0, la función también es continua ahí. ¿Por qué? Porque si la función es diferenciable, cada componente es diferenciable, y nosotros probamos que para este tipo de funciones, si es diferenciable en x0 es continua, y por lo tanto cada componente es continua, y en consecuencia la función toda es continua. ¿Ok? Ese es el primer resultado. Entonces, por ejemplo, veamos acá, tenemos la función de R2 en R3 dada por f de xy elevado a 2i seno elevado a 3x seno xy. La función tiene estas componentes, F1, F2, F3, donde F1 es, esta es, la primera coordenada es elevado a 2i seno, la segunda elevado a 3x seno de i, y la tercera xy. Cada una de estas funciones sabemos que es diferenciable. ¿Por qué cada una de estas son diferenciables? Rápidamente, porque
Volvamos al resultado importante acá. ¿Por qué podemos afirmar rápidamente que esas funciones son diferenciables? Por la sencilla razón, me pasé, de que aquí, de que las derivadas parciales son continuas. Por lo tanto, la función es diferenciable para cada una de las coordenadas. Las derivadas parciales de F1 son las que aparecen ahí, e elevado a 2i coseno y 2 elevado a 2i seno. Aquí este seno. Estoy derivando, este es seno. Tengo que arreglar ahí. Seno de x. Ambas son funciones continuas en todo el plano, por lo tanto, F1 es diferenciable, es de clase C1. Lo mismo con F2, lo mismo con F3. Como las tres son diferenciables, el campo es diferenciable. ¿Ok? ¿Qué podemos decir respecto de la matriz jacobiana? Bueno, la matriz jacobiana, ¿cómo la calcula? Así. Llene las filas con los gradientes. Gradiente de F1, gradiente de F2, gradiente de F3. Es una matriz de 2 por 2. Dos filas, dos columnas. ¿Ya? Dos filas, dos columnas. Ahí está el gradiente. Entonces esa función es diferenciable. Bueno, ¿qué podemos decir de un poco de álgebra de campos vectoriales? Bueno, funciona lo que uno espera que funcione. Puesto como matrices, recuerda que estas notaciones son matrices. Si F y G son diferenciables, ambas van definidas del mismo conjunto al mismo conjunto de llegada. Son diferenciales en el punto x0. Entonces, la suma y la diferencia y la ponderación por escalar también es diferenciable. Aquí C es un número real. Y vale que la matriz jacobiana es igual a la suma de las matrices jacobianas. Esta es una suma de matrices. ¿Eh? Después voy a hacer una observación más adelante respecto como aplicación, que es una transformación lineal. Y en el caso que M es 1, tenemos aquí una especie de fórmula del producto. La diferencial en el producto FG es esto que está acá. Recuerden, observe que esto es un número real. Y si M es 1, esto también es un número real. Como gradientes, uno tiene como gradientes la siguiente propiedad. Esto está explicado con bastante detalle en el apunte. Como gradientes es esto. Es el gradiente de F de x0, G de x0, más F de x0 por el gradiente de... No me alcanza aquí. Más F de x0 por el gradiente de x0. Vamos a ver. X0 por el gradiente. Eso desde el punto de vista como gradiente. Y acá como vectores, como matrices filas, la misma idea. Este es un escalar, este f de x0 pondera a ese vector, lo mismo que g de x0 pondera, son números el resultado. Bueno, ¿cuál es el resultado esperable, importante acá, que si tú quieres, bueno, que fue consecuencia de lo anterior, y en el ejemplo nos dimos cuenta que iba a funcionar. Dice, para estudiar la diferenciabilidad de una función, tú basta considerar que las coordenadas sean de clase C1. En realidad que las coordenadas, el gradiente sea continuo. Los gradientes sean continuos en el punto. Dice, si f es una función de Rn en Rm que tiene esas coordenadas, componentes, y todas las derivadas parciales de todas las componentes, todas las derivadas parciales de todas las componentes de f, todas las derivadas parciales de cada una de las componentes existen en una vecindad del punto, en un disco de abierto del punto, y son continuas ahí,
entonces la función es diferenciable. Bueno, y esto que se ve como recargado en realidad es consecuencia de que la mezcla de este resultado es consecuencia de este resultado y lo que nosotros sabemos que vale para funciones de RNA-R. Así que no debería estrellar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para estudiar la diferenciabilidad de una función que toma coordenadas y transforma las coordenadas? Es tener siempre claro cuáles son las funciones componentes y estudiar cada una de ellas. Para estudiar la diferenciabilidad de las funciones componentes, aplicamos, por ejemplo, el resultado que hemos planteado en el caso de RNA-R, que es estudiar la continuidad de las derivadas parciales. F diferenciable. Terminemos con este ejemplo acá. Nos llevan con el cálculo. Tomemos el siguiente conjunto, a los reales le quito el 0. Estoy anotando en cursiva esto, 0 es el vector 0, 0, 0. Vamos a considerar la función que toma 3 coordenadas y la transforma en 3 coordenadas, que lo que hace es partir por la norma, normalizar el vector. O sea, la fórmula es esta. ¿Ok? Eso es G. Queremos calcular, lo que vamos a hacer es simplemente calcular la matriz jacobiana. ¿Cuál será la matriz jacobiana de esto? Bueno, lo que hacemos acá es, estoy trabajando con X1, X2, X3, porque después es fácil generalizar con esto. Las coordenadas, las componentes son X1 partido por la norma, X2 partido por la norma y X3 partido por la norma. Recuerde que la norma del vector, ahí está escrito, la norma de un vector de 3 coordenadas es igual a la raíz de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Ahí. ¿Okay? Entonces G sub I, G1, G2 y G3 están dadas por estas expresiones. G1 es X1 partido por, que lo escribí de esa manera para que sea más fácil de derivar. X1 partido por, X2 partido por y X3 partido por eso. Ahí están las funciones componentes. Y el paso siguiente es calcular las derivadas. Vamos a calcular las derivadas parciales. Respecto a X1, X2, X3. Si calculamos la derivada parcial respecto de X1, fíjate que aquí estoy derivando, voy a anotarlo aquí, X1, X2. Hago este cálculo porque más adelante vamos a trabajar con frecuencia con expresiones muy parecidas a estas, partido por la norma, multiplicado por la norma. Entonces lo que hay que tener claro es cómo derivamos estos. Pero es la regla del producto, o del cociente, aquí lo estoy expresando como producto, X1 por cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. Estamos haciendo el cálculo con X1 porque después lo mismo funciona con los otros. Entonces, ¿cómo calculo la derivada parcial respecto de X1? Bueno, aquí lo que tenemos es, escrito de esta manera, es un producto. ¿Ok? Es un producto, aquí tengo X1 y acá también hay X1. Así que hay que derivar el producto. Estamos derivando respecto a X1, la derivada de este producto es la derivada de esta expresión respecto a X1 por lo que queda. Respecto a X1 te da 1, por lo que queda, ahí está. Después más la derivada X1 por la derivada de esta expresión respecto de X1. O sea, ¿cómo derivamos eso? Aquí bajamos el exponente, menos un medio, al derivar por la expresión X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado, elevado a menos 3 medios, le estamos restando 1 por la derivada de lo que está dentro, pero respecto a X1, 2 veces X1. Y entonces este 2 cancela a ese 2. Entonces nos queda X1 ahí con este X1, que es la expresión que aparece ahí. Menos X1 cuadrado por esa expresión que está ahí. Que la podemos escribir usando la notación de norma así. Ahí, ¿no? 1 partido por la norma menos
esta expresión. Ahí. ¿Cómo derivamos respecto a x2? Bueno, la derivada respecto a x2 ya no es un producto, ¿no? Porque x1 es constante. La función original es esta. Voy a borrar aquí. La función original es x1 por. Y si derivamos respecto a x2 y x3, x1 es una constante. Así que hay que derivar la expresión que tiene la potencia elevada a menos un medio. Esa es la que hay que derivar, multiplicada por x1. Si derivamos ahora esta expresión respecto a x2, vamos a llevar a la expresión que está ahí, es x1, y ahora vamos a multiplicar, bueno, bajamos el exponente nuevamente, la suma de los cuadrados por la derivada respecto ahora a x2, 2 veces x2 ahora. Entonces nuevamente se cancela el medio, pero ahora nos queda x1, x2, con menos, ¿no? Que es la expresión que aparece ahí. Y si deriváramos respecto a x1 a x3, va a ser lo mismo que en el caso anterior, con x2, pero ahora con x3. Entonces se da cierta simetría. ¿Mm? Ya, y ahora, en esta expresión, uno se da cuenta que si ahora quisiera trabajar con G2, las derivadas van a ser lo mismo, pero en las variables respectivas. Entonces, esta parte, eh, bueno, aquí está el gradiente de G1. El gradiente de G1 es la derivada respecto a X1, X2, X3, que está escrito de esa manera. Y del mismo modo, lo que estoy mencionando aquí es que estas otras derivadas son parecidas cambiando las letras solamente. La derivada parcial G2, ¿qué es lo que es? Bueno, G2 de X1, X2, X3, va a ser ahora X2 multiplicado por X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. Elevado a menos un medio. Si yo quisiera derivar respecto a X1, es como en el caso anterior respecto a otra variable distinta, entonces va a quedar menos x1, x2 partido por la norma al cubo. Y la derivada más larga es la derivada de G2 ahora respecto a x2, donde hay que derivar un producto. Ahora hay que hacer el mismo juego, pero con x2 ahora. Hay que derivar un producto, etcétera. Y si hacen los cálculos van a llegar a eso. Bueno, y entonces llegamos que el gradiente de G2 es este. Mira la simetría, y el gradiente de G3 es este. Aquí me falta colocar 3. Entonces podemos formar la matriz jacobiana colocando en la primera fila este gradiente, en la segunda ese gradiente y en la tercera ese gradiente, pero para no sobrecargar tanto, voy a considerar un caso muy particular, que es este, si el vector era unitario. Si queremos evaluar en un vector de norma 1, entonces todos estos tipos son 1, y queda lo que aparece. Entonces esa sería, por ejemplo, y por ejemplo acá, ¿cuánto valdría el matriz jacobiana en el vector 1, 0, 0? Y ahí en el 1, 0, 0, este sería 0. Primera coordenada, 0, 0. Aquí sería 0. Este sería 1, sería 0. Recuerda que este es x1, x2, x3. Y aquí sería 0, y este sería 0, y este sería 1. Esa sería la matriz jacobiana en ese vector. Este tiene norma 1, ¿cierto? Este es el vector canónico. Este es el itongo, el canónico, ¿ok? Bueno, entonces esencialmente trabajar con más coordenadas es trabajar con cada componente. La matriz jacobiana actúa de esa manera. Bueno, entonces tenemos toda el álgebra y toda la operatoria. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que vamos a empezar a dar algunas ideas sobre esto? Las funciones también se pueden componer. ¿Cómo se pueden componer? Naturalmente sí. Si tengo n variables y las llevo a m variables, y tengo m variables y las llevo a p variables,
Entonces, n variables se pueden llevar directamente a p variables. Y esa acción se llama composición. ¿Ok? La compuesta que lleva n variables en p variables. Aquí pasamos por este paso intermedio. Entonces, naturalmente uno esperaría, si tiene sentido hablar de esto. Por supuesto que tiene sentido hablar de esto. La diferencial o la matriz jacobiana de la composición. Esta es una matriz de p filas por n columnas. Esta aplicación va de Rn en Rp. Entonces el objetivo, vamos a dar directamente el resultado y vamos a darle más énfasis en la próxima clase, es aquí, bueno, ¿cómo calculo la matriz jacobiana de esa aplicación? Se podrá calcular la matriz jacobiana en términos de esta matriz y esta matriz. Yo conozco la matriz jacobiana de G y F, que la puedo calcular. Puedo calcular la matriz jacobiana en la compuesta y el resultado es sí. Enuncio directamente el resultado. El resultado es este. Ahí está. Dice, la primera parte dice, bueno, conecta Rn con Rm en una parte, ¿eh? Conecta Rm en Rm saliendo de alguna parte, ¿eh? Para que tenga sentido la composición, f de d, sabemos nosotros de nuestro curso de cálculo 1 que debe estar metido en E para que pueda tomar las imágenes, ¿sí? Un detalle un poco más técnico aquí sería que yo quiero trabajar en buenos puntos, así que si el punto que escojo, si escojo un punto que es interior a D, buen punto, y la imagen también es un punto interior de E, entonces la composición que va a tener sentido, si f es diferenciable en x0 y g diferenciable en la imagen, entonces la compuesta es diferenciable en x0 y se tiene la siguiente fórmula. Esta es una matriz de p filas por n columnas. ¿Cómo se calcula esta matriz? Como producto de dos matrices. Aquí hay que tener presente quiénes son y cómo se están, y el orden en que se está multiplicando. Eso lo sabemos de nuestro curso de álgebra. Entonces va a ser el producto de dos matrices. De la matriz jacobiana de f en x0 y está multiplicada o premultiplicada por la matriz jacobiana de g, pero en f de x0. Fijarse el orden, esta tiene m por n y esta va de rmp por n. Por lo tanto, ese producto del lado derecho tiene sentido como producto de matrices. La cantidad de filas de la matriz es igual, coincide con la cantidad de columnas, así que el producto nos va a dar de P por N. Ese es el producto de matrices que vamos a considerar. Este es el gran resultado. Es así como actúa la regla de la cadena, como producto de matrices. Voy a mantener la notación del apunte RDC, regla de la cadena. Si n es igual a m y es igual a p es igual a 1, la fórmula de arriba es esta, que es la regla de la cadena conocida del cálculo, que hemos trabajado en nuestro cálculo en una variable. Así que esta generalización. Aquí son solamente números. En la derecha hay el producto de dos números. O matrices de 1 por 1, ¿no? Esta es una matriz de 1 por 1, multiplicada por una matriz de 1 por 1, y el resultado es una matriz de 1 por 1. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar en la próxima clase, bueno, es dada, conocida F y conocida G, cómo encontrar la matriz. Pero después vamos a estar interesados en otra cosa. A veces no va a ser interesante encontrar toda la matriz, producto, sino que una entrada o alguna posición de ella. Por ejemplo, el elemento 2, 3 de la matriz producto, el elemento que está en esa entrada.
cómo encontrar específicamente ese. Ese va a ser, a veces puede ser el interesante para resolver algún problema. No la matriz completa, sino alguna posición, alguna entrada. Entonces, simplemente voy a decir para adelantar, vamos a retomar desde acá, que uno puede empezar a jugar con la notación. Recuerda que la matriz jacobiana es una matriz que tiene gradientes y por lo tanto la matriz jacobiana es así. Me devuelvo acá. La matriz jacobiana de f y g son cosas de este tipo. Entonces tú tienes derivadas parciales, matriz de derivadas parciales que multiplica matriz de derivadas parciales, y el resultado va a dar una matriz con derivadas parciales. Y lo que hay que tener presente es qué derivadas se están multiplicando con qué derivadas. Ese es el detalle el cuidado que hay que tener acá. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener claridad respecto de quién. Me adelanto un poco con esto. Vamos a retomar desde acá. Esta es la matriz jacobiana de F, esta es la matriz jacobiana de G, y la composición es esta. Ahí está el producto de matrices. Esto es una notación. Entonces, de la manera como multiplica dos matrices, la entrada IJ de la matriz producto es multiplicar la fila I por la columna J. Uno tiene que, al hacer ese producto, aquí las posiciones quedan escritas de esa manera. Esa es la posición IJ de la matriz jacobiana compuesta. Es una suma, porque así es como se multiplican matrices. Esta última expresión es consecuencia de cómo se multiplican matrices, ¿ok? Vamos a retomar desde aquí. Bueno, completo, pero para que entiendan que la parte, lo que hay que tener claro es recordar cómo se multiplican matrices, ¿ya? Para sacarle todo el provecho a esta expresión que está acá. ¿Mm? Esta es la proposición. A ver si nos queda un poco de tiempo y podemos dar una idea de por qué funciona la fórmula, porque la fórmula es así. Fíjate que en una variable es esta, y cuando creces a más variables es eso. ¿Ya? Vamos a dar una idea de por qué funciona. Bien, dejemos esto hasta acá porque lo que tengo que contar es muy largo y no alcanzo en estos minutos. Vamos a retomar desde acá el día viernes. ¿Jóvenes tienen alguna consulta? Vamos a dar varios ejemplos de esto, ¿eh? Muchos ejemplos.